Las joyas de la corona. La historia en los archivos de Señal Memoria. La Fonoteca de Señal Memoria les da la bienvenida a las joyas de la corona. Hoy damos inicio al especial sobre la vorágine. Son 90 años de una de las obras más notables y ricas de la literatura colombiana. Y este especial se compone de 3 capítulos en los que abordaremos varias temáticas sobre la novela y escucharemos también 3 documentales realizados por el colectivo Petardo Lesmes, del grupo de radio del Ministerio de Cultura. El primer documental relata la vida de José Eustacio Rivera y su relación con la vorágine. Hoy empezaremos entonces con este, que es el más extenso. Las próximas 2 semanas estaremos acompañados por Carlos Guillermo Páramo, director del colectivo Petardo Lesmes, y estaremos hablando con él sobre distintos aspectos de la novela. La serie del Ministerio se llama La vorágine ayer y hoy. Y sean ustedes bienvenidos entonces a este homenaje en los 90 años de la novela. No olviden enviarnos sus mensajes al Twitter @SenalMemoria y estamos también en Facebook Senal Memoria. No continuar con el proceso de precios para que el gobierno ha brindado haremos todos los necesarios. Ya estamos aquí en la zona de ya tenemos el control de la zona de la parte de decretar un cese de hostilidad. Yo sí estaría dispuesto. No hay garantías. Claro, vender un proceso, pero en serio. Se lo llevaron por eso de paso lanzar una ola de ataque. Señor presidente. Buenas tardes, todo está listo para la jornada electoral de mañana. Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Con estas palabras, que son de las más famosas de toda la literatura colombiana, inicia la novela La vorágine de José Eustacio Rivera. Probablemente estas sean las únicas palabras de toda la obra que paradójicamente no sean violentas de una manera u otra. Eso sí, son el preludio corto y contundente a toda una historia plagada de violencia que es tanto la de sus protagonistas como la propia historia de este país. No hay que hacer un gran análisis para poder darnos cuenta de que a pesar de que La vorágine fue publicada hace 80 años, la violencia sigue siendo la misma. Y que los actores siguen siendo los mismos, así hayan cambiado de nombre. Ese descenso al infierno que retrata José Eustacio Rivera en La vorágine inicia en los llanos orientales ubicados en la frontera entre Colombia y Venezuela. Ahora bien, Rivera no quiso hacer de los llanos simplemente una locación geográfica. Rivera quiso simbolizar algo con el llano, hacer de él un telón de fondo, una obertura para entrar en la barbarie que se hallaba representada por la selva. Acompáñenme en este capítulo, donde hablaremos de cómo José Eustacio Rivera concibió la vorágine en los llanos orientales, y por eso mismo hemos querido llamarlo Llanos y Llanos y Llanos. El grupo de radio del Ministerio de Cultura presenta La vorágine ayer y hoy. Hoy presentamos Llanos, Llanos y Llanos. La vorágine fue publicada por primera vez el 24 de noviembre de 1924 en los talleres gráficos de Editorial Cromos. Por entonces José Eustacio Rivera vivía aquí, en un apartamento de soltero situado en la calle 15 con carrera 9ª. El hecho es que entonces Bogotá era una ciudad muy diferente a como la conocemos ahora.
es decir, no era ese mare magnum ruidoso y sucio, sino una metrópoli que se veía a sí misma como el centro de una nación rica y poderosa. Allí vivía José Eustacio Rivera. Y Rivera, como muchos personajes de su generación, se sentía de corazón un centenarista. Es decir, una de aquellas personas que había nacido a la vuelta del siglo XIX hacia el siglo XX, que había visto cómo se cocinaba la Guerra de los 1000 días y que había sentido la indignación frente al vergonzoso incidente que concluyó la Guerra de los 1000 días, que fue la pérdida del Istmo de Panamá en manos de los Estados Unidos. Entre esos centenaristas hubo, por ejemplo, grandes pintores, como aquellos que pertenecieron a la Escuela de la Sabana, constituida por artistas que salían a retratar los paisajes de la sabana de Bogotá, como por ejemplo mi bisabuelo Roberto Páramo. También estuvo el compositor Emilio Murillo, quien compuso esta encantadora polca llamada La Bavaria. Claro, la generación del centenario produjo también muchísimos poetas y escritores, siendo de ellos el más famoso y con razón José Eustacio Rivera, no solo por haber escrito La Vorágine, sino por sus sonetos dedicados a la geografía colombiana, reunidos en el volumen Tierra de Promisión, y su obra de teatro Juan Gil. Era tal la obsesión de estos centenaristas por la geografía, por el paisaje, por la nación, que no sin razón La Vorágine fue saludada desde su publicación como la gran novela de la selva y del llano. Ahora bien, esta valoración no fue solo una de los colombianos, de hecho fue hispanoamericana, y quién mejor que el escritor uruguayo Horacio Quiroga para mostrarnos lo que opinó sobre La Vorágine, siendo él tan famoso por sus propios cuentos de la selva. Con alegría extraordinaria leí La Vorágine, su formidable novela, que es el libro más trascendental que se ha publicado en el continente. Yo no tenía ninguna idea de usted y tremenda sorpresa experimenté al hallar en su obra tan grande epopeya y en descubrir en usted un hermano con gustos similares acerca de la naturaleza. No se puede dar una impresión mayor de ambiente, de fuerza y color que la lograda por usted con el fuego de sus endiablados ríos y caños. Ojalá, compañero, podamos ponernos un día al habla. No olvide, si lo tiene a bien, informarme de cuanto pueda sobre la realidad personal, motivos y finalidad que pueda haber invisible en La Vorágine. Confiando en que la distancia no nos aísle, le envío un fuerte abrazo, su compañero y admirador, Horacio Quiroga. Y aún así, a pesar de lo que Horacio Quiroga podía opinar de la novela, La Vorágine es mucho más que un escrito sobre geografía, o que un folletín de aventuras en tierras ignotas en el estilo de lo que escribían Julio Verne o Emilio Salgari a finales del siglo XIX. De hecho, la misma idea de llano es para Rivera tanto una región geográfica, que entonces como ahora ha sido bastante olvidada por nuestros gobernantes, como también un estado espiritual. Algo así como, por ejemplo, la Divina Comedia de Dante Alighieri, que probablemente Rivera la tuvo en cuenta cuando Dante escribe al inicio de su obra: a la mitad del camino de la vida, en una selva oscura me encontraba porque mi ruta había extraviado. Y sin embargo, La Vorágine surgió de la más prosaica tesis de grado, cuando José Eustacio Rivera se hallaba recién graduado de abogado de la Universidad Nacional y salió hacia los llanos a foguearse en su primer litigio profesional.
A mi espalda se encuentra el edificio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, ubicado en pleno centro de la ciudad universitaria. De aquí se graduó José Eustacio Rivera en 1917, aunque para decir verdad, entonces la Facultad de Derecho quedaba ubicada en la calle Octava con carrera Octava, al lado de la iglesia de Santa Clara, en pleno centro de Bogotá. En Bogotá, a 3 de marzo de 1917, siendo las 5 p.m., se verificó en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional el examen final de tesis solicitado por el alumno señor José Eustacio Rivera. Concluidos los interrogatorios que por espacio de 1 hora hicieron al alumno los examinadores sobre la materia de la tesis, la cual se titula Liquidación de las herencias, se procedió a la calificación en votación secreta y dio por resultado el número 5, equivalente a aprobado con plenitud. La tesis de Rivera sobre la liquidación de herencias, al menos por lo que uno puede inferir de lo que contaron sus amigos y compañeros, no parece haber sido en todo caso una obra maestra de la jurisprudencia. Esos amigos nos cuentan que a la hora de evaluar a Rivera más pesó su fama de poeta que sus verdaderas destrezas como abogado. Pero entonces, como ahora, a un poeta le quedaba muy difícil ganarse la vida a punta de éxitos literarios. Y Rivera, que entonces ya contaba con 28 años, y esto ya era una persona adulta en su época, le tocó abrir un pequeño bufete en compañía de un amigo suyo en la carrera novena entre calles 16 y 17. Este debía ser un oficio absolutamente tedioso, y parece ser que Rivera se veía constantemente rebuscando pleitos, haciendo más o menos lo que hoy asociamos con el trabajo de un tinterillo. El hecho es que lo poco que Rivera ganaba desaparecía rápidamente de sus manos, porque aparte de todo, él era un consumado botaratas. Así era que le gustaba comer mucho y comer bien, le gustaba vestir elegantemente y dedicarse casi que obsesivamente al carísimo deporte de la cacería. Esa vida en ese bufete debía ser entonces muy poco emocionante, y pasaban días y pasaban semanas y pasaban meses sin que nadie tocara la puerta de la oficina, hasta que un buen día... Muy buenos días. Sí, señor, siga. ¿En qué le puedo servir? Buenos días, doctor, mucho gusto. Pues, es que me lo recomendaron para ver si me ayuda con un problemita que tengo. Sí, claro, siéntese, por favor. Siéntese, acomódese. Gracias, doctor. Cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar? Bueno, a ver, pues es que tengo un problema con una herencia que me quiere petaquear, doctor. Pero mire, para no quitarle tiempo, antes que nada le advierto que si me va a ayudar, le toca pegarse el viaje a Torocue. Ah, no, eso sí, tranquilo, eso no es problema. Pero dígame, ¿cómo me dice que se llama el señor? José Nieto, para servirle. Y así fue como José Eustacio Rivera, sin tener que decidirlo mucho, rápidamente se aprestó a hacer su maleta y tomar el rumbo del llano. Era el año 1917, aquel año en que luego de un bárbaro parto el mundo salía de la llamada Belle Époque y verdaderamente daba luz al siglo XX. Entonces estaba por concluir la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos le declaraba la guerra a Alemania. Los antiguos imperios coloniales de Europa empezaban a desmoronarse. En la lejana Rusia los bolcheviques se tomaban el poder y en el cercano México la revolución agraria continuaba su inusitado cauce a caballo entre Emiliano Zapata y Pancho Villa. Y mientras tanto en Colombia, en aquella Bogotá que gustaba llamarse a sí misma la Atenas suramericana, José Eustacio Rivera se aprestaba a viajar hacia Orocue, buscando poner en práctica su recién adquirida pericia en la liquidación de herencias. Podemos imaginarnos a Rivera haciendo las maletas y viéndose a gatas para escoger la ropa para su largo viaje en mula. No hay duda de que Rivera era un señorito, y para no ir más lejos, basta escuchar el retrato que de él nos dejó su amigo cercano Ricardo Charria Tovar. A eso de las 3 de la tarde, se presentó un hombre corpulento, de alta estatura, de color trigueño, negros ojos luminosos, más bien grandes que pequeños,
amplia la frente, luciente el rostro recién afeitado, con esa brillantez que da la navaja de barba, y luciendo un bigotillo de puntas erguidas, a la usanza de aquella época, el cual retorció incesantemente durante nuestra conversación con cierto deleite táctil. Después de colocar con natural lentitud su bastón de mango plateado en el paragüero, se quitó los guantes para tenderme enseguida la diestra, gesto que se complementó con un abrazo. Un saco levita, un chaleco de fantasía y un pantalón a rayas formaban el atuendo del poeta, que se complementaba con un espléndido prendedor de perla en la corbata. Así se vestían los cachacos centenaristas en los días de fiestas cívicas y religiosas. Como nos lo dijo Ricardo Charria, José Eustacio Rivera era uno de aquellos jóvenes centenaristas que resentía profundamente la pérdida de Panamá, sobre todo por el servilismo y esa mediocridad que casi siempre han demostrado nuestros gobiernos frente a los Estados Unidos en materia de soberanía. En el caso de Rivera, eso quiso que, aunque él quisiera posar de dandy citadino, no le interesara tanto darse el obligado gran tour de los ilustrados colombianos por París o por Londres, sino más bien irse hacia los confines de la nación, donde todo era casi desconocido y azaroso. Gracias. Es así como el 11 de abril de 1918 lo encontramos rumbo a Casanare representando los intereses del señor José Nieto en el litigio de sucesión de los hatos Mata de Palma y Mata de Vaquero. Casanare no me aterraba con sus espeluznantes leyendas. Rivera partió en mula desde Bogotá hasta Villavicencio y luego caminó 2 o 3 días hasta Puerto Barrigón, acompañado al parecer de un guía cuya honestidad no es que le despertara mucha confianza. No era la primera vez que Rivera entraba al llano, pero entonces cada viaje fuera de Bogotá era como una gran aventura que podía estar sujeta a toda clase de contratiempos. De hecho, Rivera ya había estado en el llano 2 años antes, y esto se lee en una carta particularmente emocionada. Desde que el viajero remonta el último estribo de la cordillera oriental, ya al descender a Villavicencio, presiente la enormidad del paisaje hasta en el aire que respira. El panorama tiene por límite el horizonte, y desde el nacimiento de la serranía se ven las curvas de los grandes ríos salvajes, como si alguien hubiera tenido el capricho de ponerle a uno bajo sus ojos un tablero que tuviera toda la perspectiva del llano. El Guayuriba, el Ocoa, el Guatiquía, el Humadas, el Meta, se ven salir de la llanura y perderse luego a una distancia de más de 60 leguas, bajo las brumas del límite desconocido. A trechos se perciben las grandes cejas de monte que cruzan las planicies desiertas, tan planas como un billar, y el ojo adivinan los pequeños puntos móviles que manchan el aire, la ondulación perenne de las palmeras sagradas. Casi un mes después, es decir, hacia mayo de 1918, Rivera ya se embarcaba por fin y por primera vez en las aguas del río Meta. Los ríos del llano son tan puros como el cristal, lentos y mudos. Las más variadas clases de peces se encuentran en sus remansos, y hay algún millar de cada especie en el más insignificante charquito. Vi el corpulento valentón, que llega a pesar hasta 21 arrobas, el amarillo no menos grande, la cachama, un bocachico común pesa hasta 12 libras y tiene la escama más plateada que los de nuestros ríos del Tolima, el yamús, el caribe, el coporo, el pipón, el sable, el temblador, la cuchara, la zapuzra, el ciego, la corunta, el bagre, sapo, el corronte,
El viaje a Orocue era eterno. Eran días y días de rotar por la inmensidad monótona de esas playas ribereñas, metido en la estrechez de la canoa. De lo que sabemos, uno puede suponer que José Eustacio Rivera sufría de una claustrofobia crónica, y por ello, más que comprensiblemente, él siempre asociaría el viaje en canoa con el de un ataúd flotante, como si estuviera remontando algunos de los ríos del infierno. Esa misma claustrofobia debía ser la razón de que a él no le gustara ningún otro paisaje más que el del llano, ya que en este, según sus propias palabras, tenía por límite el horizonte. De noche Rivera y sus acompañantes hacían un alto a las orillas del río, colgaban el chinchorro y dormían al descubierto. Aquella noche, la primera de Casanare, tuve por confidente al insomnio. Al través de la gasa del mosquitero, en los cielos y límites, veía parpadear las estrellas. Los follajes de las palmeras que nos daban abrigo enmudecían sobre nosotros. Un silencio infinito flotaba en el ámbito, azulando la transparencia del aire. Sin que advirtiéramos el momento preciso, empezó a flotar sobre los pajonales un vapor sonrosado que ondulaba en la atmósfera como ligera muselina. Las estrellas se adormecieron y al nivel de la tierra apareció un celaje de incendio, una pincelada violenta, un coágulo de rubí. Bajo la gloria del alba, hendieron el aire los patos chillones, las garzas morosas como copos flotantes, los loros esmeraldinos de tembloroso vuelo, las guacamayas multicolores. Y de todas partes, del pajonal y del espacio, del estero y de la palmera, nacía un hálito jubiloso que era vida, era acento, claridad y palpitación. Mientras tanto, el primer destello solar, y lentamente el astro inmenso como una cúpula ante el asombro del toro y de la bestia, rodó por las llanuras enrojeciéndose antes de ascender al azul. Luego nosotros, prosiguiendo la marcha, nos hundimos en la inmensidad. José Eustacio Rivera se metía en el llano en plena época de lluvias, justo cuando muchos de los ríos se tragaban las partes más bajas. Eso era un asunto muy complicado porque la parada en tierra podía a veces ser muy dificultosa en verano, y el solo sonido de un trueno avisaba que se podían quedar anclados en alguna porción de tierra días y días mientras amainaba la tormenta. Imaginémonos a la intemperie, protegidos casi tan solo por un poncho de franela y con un viento fuertísimo que azota nuestra cara y no nos deja andar. A poco, unas nubes endemoniadas se levantaron hacia el sol devorando la luz y un cañoneo subterráneo estremecía la tierra. Buscábamos el abrigo de los montes lontanos y salimos a una llanada donde gemían las palmeras zarandeadas por el brisote con tan poderosa insolencia que las hacía desaparecer del espacio, agachándolas sobre el suelo para que barrieran el polvo de los pastizales crispados. Las aguas corrían al revés y las bandadas de patos volteaban en las alturas cual hojas dispersas. Súbito, cerrando las lejanías entre cielo y tierra, descolgó sus telones el nublado terrible, rasgado por centellas, aturdido por truenos, convulsionado por borrascas que venían empujando a la oscuridad. Y era bello y aterrador el espectáculo de aquella palmera heroica
y agitaba alrededor del hendido tronco las fibras del penacho flamante y moría en su sitio sin humillarse ni enmudecer. Pasó la tormenta y al final José Eustacio Rivera llegó bastante maltrecho a Orocue. Allí lo esperaba la persona que había contratado sus servicios, el señor José Nieto, quien lo acomodó en una de sus casas. Enseguida Rivera se dedicó a estudiar cuidadosamente el pleito, pero las cosas empezaron a ponerse muy poco amables. No, un momentico, señor Nieto, pero yo me niego a defenderlo a usted. El que va a necesitar quien lo defienda es usted. Pues no, señor. Yo sí me gradué de abogado, y usted podrá ser el mismísimo dueño de todo el llano, pero aquí es evidente que usted está engañando a doña Josefa. ¿Ah, sí? Engañando. Engañando. Usted lo que es un inepto. Cómo se nota que viene de lejos, ¿no? Ahí como dicen que el que con niños se acuesta. Mire, Rivera, óigame un consejo y váyase antes de que por ahí lo anden tostando. Yo lo que necesito es un abogado de verdad, y no un filipichín recién graduado cachaco chuchero. Y por si no lo sabe, aquí la ley es otra. ¿Qué va a ser otra, señor Nieto? Dura lex, sed lex. Aquí y en la China, su alegato tiene claros visos de nulidad. Si es que esta sucesión no tiene testamento. Y usted lo que es un pícaro. Mire, mi doctor, usted podrá llorar y patalear, y váyase hasta Bogotá a poner las quejas si eso es lo que quiere. Todo se ha ganado de Matepalma, las cabañas de Matevaquero, todas esas reses son mías, y ni usted ni nadie me las va a quitar. O sea que de verdad escúcheme, se lo digo de amistad. Mejor haga ya las maletas porque después va y le pasa algo grave. Es que acá la gente es atravesada. Y luego que no ande usted por ahí diciendo que yo no le dije. Ay, pero tranquilo, si es que yo no soy el que le va a quitar el ganado. Es la justicia la que se lo va a quitar. Con permiso. Ese mismo día Rivera presentó una demanda contra José Nieto y entró en defensa de la acusada, que era doña Josefa Esteves de Oropesa, a quien Rivera creía que Nieto quería estafar. Pero las cosas no iban a ser ni cinco fáciles, porque entonces como ahora imperaba la ley del que más tiene, y Rivera, que de por sí era más poeta que cualquier otra cosa, era todavía demasiado novato para poder lidiar con las fieras leguleyas de los llanos. Démonos una pasada por un juzgado cualquiera para revivir ese ambiente kafkiano que entonces como ahora envuelve cualquier pleito jurídico. Si ustedes miran bien, hoy en día esos sitios siguen poblados de miles de José Eustacio Rivera. Este expediente en cuestión constaba de cientos y cientos de folios, los cuales paulatinamente fueron desapareciendo en manos de los jueces de turno de Orocue, cada uno con la esperanza de tener o de poder vender alguno de los copiosos oficios escritos por Rivera en su hermosísima caligrafía. De hecho, yo mismo pude ver algunos de estos folios, al menos aquellos que no cayeron en manos de los jueces transitorios o de las polillas, y allí uno lo que se da cuenta es que el caso era verdaderamente complicado. Baste con decir que todo el pleito giraba en torno a los bienes del difunto potentado de Orocue, Ramón Oropesa, y estos bienes eran los tales hatos de ganado Mata de Palma y Mata de Vaquero. Este Oropesa había supuestamente prometido vendérselos antes de morir a un tal Jacinto Esteves, quien a su vez le había vendido una buena parte de los hatos a José Nieto. El hecho es que en algún momento después de muerto este Oropesa, la viuda de él, que era doña Josefa, se interpuso a la supuesta promesa de venta de Esteves y de Esteves a Nieto, y Nieto, que se consideraba la parte ofendida, se fue hasta Bogotá y vivió con José Eustacio Rivera, quien, recordemos, se hallaba recién graduado como experto en liquidación de herencias. Muchos años después de resuelto el pleito, su amigo y compinche Ricardo Charria Tobar habría de recordar lo que para Rivera fueron aquellas épocas. Hubo un día, según me contó Rivera, en el que el dilema era este: o yo meto a la cárcel a Nieto, o él me mete a mí. Y si mal no me acuerdo, el poeta me refirió que el juez había ordenado, quizás por sus irrespetos, meterlo ya no en la cárcel,
sino en el cepro. Su lucha fue allí brava, y así me lo confirmó varias veces. En cierta ocasión, ya regresado de los llanos, en la tranquilidad de su apartamento de la calle 15, se bajó los pantalones y me mostró el muslo derecho, a la altura de la ingle, atravesado por un balazo. El lance me lo refirió en ese mismo instante. Tuvo por testigo al río Meta, un poco abajo del Orocué, donde ocasionalmente se avistaron en medio del anchuroso cauce él y su contendor, el mismísimo Nieto. A raíz de la demanda interpuesta por Rivera contra José Nieto, un juez suplente en Orocué designó como perito a un tal Luis Franco Zapata, quien vendría a ser el gran inspirador de la vorágine. Este Franco Zapata calculó en 3.000 el número de reses que por sucesión le correspondían a doña Josefa, viuda de Oropesa. Todo parecía aclararse, pero en febrero de 1919 el nuevo magistrado anuló la orden. José Eustacio Rivera, claro, absolutamente indignado, interpuso una acción urgente para que se detuviera inmediatamente a José Nieto, pero la detención nunca llegó. Según Ricardo Charria, Rivera en la vorágine clavó con un estoque, según su expresión favorita, al juez que determinó el resultado del pleito. Y de hecho a este juez no es difícil ubicarlo en la primera parte del libro. El tísico rostro del señor juez era bilioso como sus espejuelos de celuloide y repulsivo como sus dientes llenos de sarro. Simiescamente risible, apoyaba en el hombro el quitasol para enjugarse el pescuezo con una toalla, maldiciendo los deberes de la justicia que le imponían tantos sacrificios como el de viajar mal montado por tierras de salvaje en inevitable comercio con gentes ignorantes y malnacidas, dándose al riesgo de los indios y de las fieras. José Nieto había sido exonerado por un juez de este talante y pronto buscó la forma de vengarse. Nieto ya había intentado asustar a Rivera, pero Rivera era tan proverbialmente terco que a los pocos días la casa donde él se hospedaba ardía en llamas. Rivera no tenía dónde ir. El fuego lo había arrasado todo y solo quedaba el llano y una profundísima depresión. Orocué, julio 1 de 1918. Susanita, Margot, Empera, Inés y Mélida. Queridísimas amigas mías, les confieso que solo hoy puse en práctica el deseo de escribirles, después de haber temido por mucho tiempo que mi recuerdo no fuera ya para ustedes más que un lejano incidente de vida pretérita, descolorido e inútil, que solo torna momentánea existencia a la coloración que prestan las evocaciones ocasionales. Me atreví una vez a pedir a ustedes que enviaran a su viejo amigo desterrado, un grupo fotográfico que la represente. Guardaron un elocuente silencio. Perdónenme, ya nadie se acuerda de mí. De tanto amigo que me rodeaba, solo Alfate me escribe algunas veces, nadie más. Ni un periódico, ni una tarjeta, ni nada que dé muestras de que no he desaparecido. Al principio estas cosas me hirieron muy hondo. Luego me llenaron de una resignación rencorosa. Temo que al fin se convierta en una impasibilidad maléfica que me decida a no salir nunca de aquí. A pesar de todo mi apego por estas llanuras inmensas, siento que ya no me acompaña un sincero anhelo de vivirlas. Han pasado tantas cosas en mi espíritu. Hay tantas llamaradas entre mi ser. Toda la poesía de estos panoramas estaba encerrada dentro de mí y yo lo ignoraba completamente. ¿Cómo es cierto que uno busca lejos lo que tiene al lado? No encuentro en estos paisajes nada que supere a la visión que tenía de ellos. Nada nuevo, nada llamativo, nada inesperado.
Indudablemente la imaginación es el mejor paisaje. Esta especie de desencanto que me ha dado la tierra me llena de una congoja íntima que se hermana con los crepúsculos, única cosa que me produce nuevas melancolías. Llueve continuamente, la sabana es un mar, el cielo una tormenta, el horizonte una penumbra. El río Meta es aquí tan ancho en estos tiempos que sin duda sobrepasa la longitud de toda la calle 12 desde la Plaza España hasta Egipto. Pero no les hablaré más de esto. ¿Cuándo volveré a verlas a ustedes? ¿Quién sabe? Lo que preocupa es no saber si cuando nos veamos seremos los mismos de antes. Tal vez cuando ya ustedes no me esperen, vuelva yo creyendo que me están esperando. El porvenir, por risueño que parezca, es oscuro. Nadie cuenta más que con el instante pasado. Como esta carta ya se hace tediosa, es bueno darle término. ¿Será mucho pedirles que me la contesten por separado? Adiós. A José Eustacio Rivera lo vino a socorrer de su depresión Luis Franco Zapata, quien lo invitó a mudarse a su casa. Aquí nació una amistad inquebrantable entre el poeta y el perito de Orocue. Pero tal vez lo que es más importante es que Rivera descubrió en Zapata muchas de las características que habrían de ostentar los personajes de su novela. Este tipo Franco Zapata conocía la región como la palma de su mano. Él había navegado desde el Baupés hasta el Yabaraté, conocía desde el Orinoco hasta el Brazo Caciquiare, y le mostró a Rivera este Franco un mundo lleno de veracidad, de realismo, de emoción, que no tenía ninguna de las novelas de aventuras que hubiera leído Rivera. Ahora bien, la verdadera historia de la vorágine, y quizás el verdadero protagonista de la novela, ya lo llevaba Rivera consigo mismo, cuando su sensibilidad se abrió al llano. Basta leer fragmentos de algunas de sus cartas tempranas, como por ejemplo esta fechada: Bogotá, febrero 22 de 1916. Señores Elías Quijano y Guillermo Arana. Cari. Queridos amigos, estas líneas, escritas deprisa, los noticiarán de mi regreso de los llanos, y al mismo tiempo les expresarán mi cordial agradecimiento por el amable telegrama de cumpleaños que se sirvieron dirigirme. Imposible relatarles ahora todo lo que experimenté en aquellas soledades agobiantes, melancólicas, fuera de ser infinitas y monótonas por lo imponentes. Más allá de Villavicencio, población importante de calles empedradas, de luz eléctrica y de acueducto, se extiende una selva de más de 30 kilómetros de anchura. Ese monte virgen tiene toda suerte de fieras y en muchas partes es completamente desconocido. El paisaje es monótono, pero tiene a veces la llanura detalles bellísimos. Palmeras de distintas clases se balancean eternamente, ya formando calles de varias cuadras de largo, ya distribuidas simétricamente alrededor de plazoletas enormes que tienen en su centro un estero, zarco como una pupila, vigilado por parejas de garzas. La serranía, que se extiende desde San Martín hasta el Orinoco en cosa de 600 leguas, está formada por millones de cerritos cuya altura mayor alcanza 40 metros. Estos cerritos, de forma cónica y de cúspides planas, están tapizados por gramales de distintos colores, y se ven los conos aquí, allá, al norte, al oriente, y por sus bases rueda a veces un arroyo saltador lleno de espumas. Y es frecuente encontrar entre ellos altas planicies de varias leguas de largo, redondas como un circo, encerradas por las palmeras, con sus cerritos a los extremos en forma de torres que hacen pensar en fortalezas y castilletes de civilizaciones extintas. Sus únicos habitantes son los venados, los pumas y el tigre, las águilas, los patos y los garzones. Una mañana, cuando me dirigía con mis amigos cazadores al lejano Umea, vi repetidas veces las manadas de chigüiros y dantas que huían por el camino adelante de nuestras cabalgaduras sin hacer mayor caso de los disparos de mi escopeta, que rindió 2 chigüiros enormes. Mis compañeros, tan cazadores como yo,
Seguían impasibles diciéndome, espera que salgamos al llano. Si ustedes recuerdan, ya habíamos hablado de que Rivera se preciaba de ser un agudo cazador, de que a él le encantaba la cacería, y que virtualmente cada centavo que a él le entraba, él buscaba invertirlo en ese deporte. De hecho, de las primeras cosas que él publicó fue una crónica que se llamaba Cacería de Saínos, en un periódico de la época que se llamaba La Patria de Bogotá, el 20 de febrero de 1916. Este artículo se encuentra escrito en el estilo de las novelas de aventuras que a Rivera le encantaban y que entonces hacían de la cacería un deporte lleno de heroísmo y de virilidad. Allí también se siente la emoción de Rivera por el llano y por la cacería, y se leen pasajes como este. Eran las 7 de la mañana cuando nos separamos a la entrada de la gran selva. Me interné por una trocha que me condujo a un zanjón de arenales crujientes sombreado por cauchos y palmarites. Con los calibres de mi escopeta removía a los bejuqueros cercanos, receloso de las tallas y de las macaureles, cuyo mortal veneno corta la sangre y la hace rebasar por los poros en medio de los más atroces dolores. Yo no olvidaba la advertencia de mis compañeros. No pierdas los rumores del río si quieres volver a vernos. Al fin, por entre un claro del monte divisé los playones del río. Antes de salir de ellos, maté un hermoso paují, y mientras examinaba el ave muerta, oí rodar hacia mí por entre las marañas salvajes un trueno intermitente y profundo coreado por gruñidos chillones, chasquidos y castañetazos. A poco vi moverse los palmichales y bajar la zanja por debajo de un guarumo caído, cosa de 30 puercos que, alarmados por el escopetazo, se ponían en marcha. Desde las altas raíces del higuerón en que estaba trepado, martillé mi escopeta. A más o menos 70 metros, sobre un ejemplar que se detuvo a remover con la trompa las hojarascas, y al instante lo vi dar un salto y voltear rápidamente sin lanzar un solo chillido. Súbita la manada se dispersó gruñendo y, erizado el cerdaje y alto el hocico, retrocedió hacia el moribundo chasqueando los dientes. Antes de que me descubriera disparé de nuevo y todos se pusieron en fuga. Entonces corrí a las playas y tuve grande alegría al ver un llanero que amarraba su canoa para entrar a la selva a buscarme. Presuroso, llegamos al lugar donde estaban los saínos muertos. Suba usted aquí, aliste la escopeta y aguárdeme. Lo vi seguir en la dirección que tomaron los puercos. Puso rodilla en tierra y después, pegando la lengua en el paladar, producía sonidos rotundos y secos, semejantes a los de una botella que se descorcha, y ahuecando las manos, daba palmetazos sonoros. Rabiosa, la manada gruñó a lo lejos, y abierta en semicírculo avanzó hacia nosotros mascando la maleza y los bejucos. Mientras mi compañero les palmoteaba, yo hacía fuego sobre los que mordían el árbol en que nos habíamos encaramado. Cuando a las 2 de la tarde atracamos en el puertecito de la fundación, sacaron del fondo de la canoa 11 saínos muertos. Con la experiencia del pleito de Mata de Palma y Mata de Vaquero, José Eustacio Rivera salía del llano con un sabor verdaderamente agridulce. Al cabo de 2 años, 6 jueces y un tribunal terminaron absolviendo a José Nieto, y por lo tanto Rivera había perdido su primer litigio profesional. Pero paradójicamente, gracias a este pleito, el escritor logró conocer un llano imponente, verdaderamente un hervidero de vida, que luego pasó a ser el escenario de la primera parte de La Vorágine. De hecho, Mata de Palma se transformó en Hato Grande, y su enemigo José Nieto se convirtió en el Turbio Subieta, que era otro personaje con 25.000 cabezas de ganado habidas de manera poco honesta. Por lo demás, esta descripción que hizo Rivera del llano no ha sido superada hasta nuestros días en toda la literatura hispanoamericana. Esta descripción que él hace es compleja, llena de claroscuros, y la belleza del paisaje no es impedimento para que éste también sea cruel, para que incluso sea un paisaje asesino. La otra gran novela del llano, que es Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, sigue muy de cerca a Rivera en el sentimiento que transpira La Vorágine.
Y a pesar de que sin duda la obra de Gallegos tiene suficientes méritos como para que se pueda alegar que Gallegos copió la prosa poética de Rivera, hay claros indicios de que sí la tuvo como modelo. Incluso en alguna época personajes como por ejemplo Jorge Áñez, que fue compositor de bambucos y pionero de la radio en Colombia, señalaron no sin cierta hazaña patriotera muchos pasajes de Doña Bárbara que parecían ser tomados casi que literalmente de la vorágine. Ahora, probablemente a estas alturas este tipo de ejercicios no nos lleve demasiado lejos. El hecho es que cuando uno lee a Rivera, el llano en Rivera eso es algo indescriptible. Eso es algo indescriptible. Las palmeras enormes suben sobre los pajonales talludos y altísimos, y donde la llanura ha sido quemada, se ve en una distancia hasta de 8 o más leguas el retoño verde, tan tierno como los arrozales recién nacidos, en donde pastan los venados de enramadas testas en grupos de 4 o más pares. Todo individuo anda a caballo por las sabanas y aún por los montes. La vestimenta consiste en un calzoncillo ancho y mal abotonado y en una camiseta ligera. Algunos, en vez de sombrero, se amarran la cabeza con un pañuelo colorado. Para andar entre los pajonales, se forra uno las piernas con un bayetón y a veces sucede que las enormes culebras salen colgando de él, enredadas por los colmillos en las motas de lana. Yo adopté aquella vestimenta y anduve descalzo porque mis botines se me quedaron enterrados en un sural desde el día siguiente al de mi llegada. Y así es la prosa poética de José Eustacio Rivera cada vez que habla del llano. Al igual que en la crónica sobre la cacería de saínos que escuchamos hace un momento, la vorágine se halla plagada de pasajes que comunican una acción impresionante. Uno de esos pasajes es precisamente aquel en el cual Arturo Cova asiste a la doma de un potro, acompañado por Fidel Franco, quien es el dueño de la Fundación La Macorita, y del mulato Correa, quien también trabaja allí. Cuando el caballo quedó solo, atrevió las manos contra la cerca, a tiempo que el mulato lo arropó con la soga. Grandes saltos dio el animal, agachando la maculada cerviz en torno de la horqueta del botalón, donde humeaba la cuerda vibrante, y al extremo de ella se colgó colérico, ahorcándose en hipo angustioso hasta caer en tierra, desfallecido, pataleador. Franco sentóse en el ijar y agarrándolo por las orejas le dobló sobre el dorso el gallardo cuello, mientras el mulato lo enjaquimaba después de ajustarle las sueltas y de amarrarle un rejo en la cola. De esta manera lo sometían y en vez de cabestrearlo por la cabeza, lo tiraban del rabo hasta que el infeliz, debatiéndose contra el suelo, quedó fuera de los corrales. Allí lo vendamos con la testera y la montura le oprimió por primera vez los lomos indómitos. En medio del vociferante trajín saltaron las yeguas que se adueñaron de la llanura. Y el semental, puesto de frente a la planicie, temblaba receloso, enfurecido. Ni la mula cimarrona que manotea espantada si el tigre se le monta en la nuca, ni el toro salvaje que brama recorriendo el circo apenas le clavan las banderillas, ni el manatí que siente el arpón gastan violencia igual a la de aquel potro cuando recibió el primer latigazo. El potro describió grandes pistas a brincos tremendos y tal como pudiera corcovear un centauro, subía en el viento pegada a la silla la figura del hombre como torbellino del pajonal. Hasta que solo se miró a lo lejos la nota blanca de la camisa. Al caer la tarde